conferencia de prensa matutina de hoy, Omar García Harfuch sacudió el panorama nacional al presentar información inédita sobre el avance de la nueva estrategia de seguridad. Con datos duros en mano, el secretario confirmó que el combate al crimen organizado no solo es una prioridad, sino que está dando resultados concretos. Resultados que marcan una nueva era. Miles de delincuentes han sido puestos a disposición de las autoridades. La instrucción es clara. La ley se aplica para todos, sin excepciones ni privilegios. La estrategia ha trascendido la fuerza operativa. Ahora se está desmantelando el brazo económico del crimen. Desde extorsionadores hasta empresas factureras que desviaban millones de pesos, el gobierno está cerrando las llaves del dinero ilícito. El secretario reveló que diversos grupos delictivos están bajo estricta observación. El objetivo es desarticular estas bandas desde la raíz, mediante operativos sorpresa que no les dan margen de maniobra. El mensaje es contundente. Se acabaron los tiempos de los pactos. Mientras que en el pasado la complicidad era la norma, hoy el Estado ha retomado el control. La estrategia avanza a toda marcha, priorizando la inteligencia sobre la fuerza bruta y la legalidad sobre la impunidad. A continuación presentamos el desglose detallado de las cifras presentadas hoy por García Harfuch, que demuestran que en esta nueva etapa, el que la hace, la paga. El Gobierno de México continúa fortaleciendo las acciones para construir un entorno más seguro. Esto se ve reflejado en una disminución del 46% en los homicidios dolosos hasta el pasado mes de mayo. 39 homicidios menos que en septiembre de 2024. Tan solo en mayo, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 47.3 homicidios, convirtiéndose en el mes con menos homicidios dolosos de los últimos 12 años. Además, los delitos de alto impacto se redujeron en 31% en el mismo periodo. Esto se aprecia desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se detuvieron a más de 95,000 delincuentes, 39 líderes de la delincuencia organizada, esfuerzos que han tenido continuidad en esta administración, en la que se llevan hasta el momento más de 56,000 detenidos, 57 de ellos jefes de organizaciones delictivas. También se han asegurado más de 29,000 armas de fuego, más de 419 toneladas de droga, y se desmantelaron 2,407 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas. Sabemos que los retos continúan. Seguiremos trabajando para proteger a las familias, preservar la paz y continuar construyendo un mejor México para todas y todos. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, informaremos acciones más relevantes realizadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada todos los días por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación presentaremos un muy breve recuento de los objetivos prioritarios detenidos entre 2024 y 2026, entre los que se encuentran líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia, cuyas detenciones han representado golpes relevantes a distintas organizaciones delictivas, pero sobre todo contribuido a la disminución de la violencia en nuestro país. El caso de José Ángel N., detenido en Sinaloa, operador de la facción de un grupo criminal y persona de confianza de Archibaldo Iván, además de ser señalado como jefe operativo y responsable del incremento de la incidencia delictiva en Sinaloa. En Baja California fue detenido Pablo Edwin N., integrante del cártel de los Arellano Félix, relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y extorsión y homicidios en territorio mexicano. Asimismo fue detenido Armando N., integrante de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. Este sujeto mantenía el control de actividades de tráfico de drogas, pero principalmente coordinaba una de las células generadoras de mayor violencia en la entidad.
En Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo donde se neutralizó a Rubén N., identificado como líder y fundador de Cártel Jalisco Nueva Generación. También en acciones contra la fracción de los Beltrán Leiva en Sinaloa, personal de Marina detuvo a 2 personas y al repeler una agresión perdió la vida Pedro N., identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en varias entidades. Finalmente, en Nayarit fue detenido Audías N., identificado como jefe regional de Cártel Jalisco Nueva Generación y objetivo prioritario en la entidad en un operativo desarrollado por la Secretaría de Marina. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones más relevantes realizadas durante el último mes. En Cholula, Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Homero N., quien es identificado como líder de una célula delictiva denominada Comando Tlahuica, generador de violencia en diversos municipios de Morelos, además de estar relacionado a delitos de homicidio y extorsión. Dicho sujeto anteriormente perteneció a una célula delictiva en Acapulco, lo que le permitió mantener alianzas con grupos delictivos en Guerrero. En el operativo también se aseguraron armas de fuego y diversos aparatos de comunicación. Por otra parte, como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la coordinación del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales, en operaciones realizadas durante este fin de semana en distintos municipios de la entidad, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas generadores de violencia, incluyendo a Iván N., líder de una facción del grupo delictivo de Guasave. En estas acciones se aseguraron más de 30 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett, más de 6,000 cartuchos y 200 cargadores, 7 artefactos explosivos y se desmantelaron 6 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Como parte de las acciones de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales transnacionales, en Quintana Roo y Campeche fueron detenidas 3 personas que contaban con ficha roja de Interpol. Entre ellas, destaca Denis N., integrante de un grupo criminal transnacional, buscado por delitos relacionados con tráfico de narcóticos, tráfico de personas y posesión de armas de fuego. Además, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel de Sinaloa. En Chiapas, en coordinación con las autoridades estatales, derivado de trabajos de cooperación internacional, fue detenido Orlando Armando N., identificado como líder de la organización criminal MS-13 y quien contaba con orden de aprehensión vigente en El Salvador. También en acciones de vigilancia marítima realizadas por la Secretaría de Marina en costas de Chiapas y Guerrero, se aseguraron 2 embarcaciones y más de 3,5 toneladas de cocaína. Además, fueron detenidos 10 tripulantes vinculados con el trasiego de droga por vía marítima. En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar, con lo que se evita que miles de dosis de droga y millones de dosis de droga lleguen a las calles y se afecte de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de narcóticos. En la Ciudad de México, también en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido David N., identificado como operador del grupo delictivo conocido como La Choquiza, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio y delitos contra la salud. También buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien aportó información también para su detención. En Jalisco fue detenido José Luis N., líder de Cártel Independiente de Colima o Los Mezcales, identificado como generador de violencia en el estado de Colima y quien contaba con una orden de aprehensión por los hechos recientes que se han dado en el estado de Colima. En Culiacán, Sinaloa, derivado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, el Ejército detuvo a 9 personas vinculadas a una célula delictiva que opera en la entidad. Entre los detenidos se encuentra Rafael N., identificado como líder de este grupo delictivo, relacionado con diversos homicidios recientemente en la entidad. Durante la acción, el Ejército aseguró armas largas, cargadores, más de 1,000 cartuchos y vehículos con reporte de robo. En Matamoros, Tamaulipas, como resultado de cateos y operativos coordinados, fueron detenidas 8 personas vinculadas con actividades de tráfico de droga, armamento y municiones. Estas personas
fueron detenidas por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el 17 de mayo, en la cual lamentablemente uno de nuestros compañeros perdió la vida y 2 más resultaron lesionados. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos y tengan la seguridad que todas las personas relacionadas con este delito serán detenidas. En Nogales, Sonora, fue detenido Isaí N., familiar de Joaquín Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición. En Morelos, como resultado de la Operación Enjambre y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos diversos servidores públicos vinculados con actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra Jesús N., presidente municipal de Cuautla, Agustín N., presidente municipal, e Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla. Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones. Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad, instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales. Del 1 de octubre del 2024 al 31 de mayo del 2026, se han detenido más de 56,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 30,000 armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado 2,407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026, se ha realizado la detención de 1,468 extorsionadores en distintas entidades. Combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las 32 entidades de la República. Entre las acciones recientes en contra de la extorsión destaca la detención en Tamaulipas de Salvador N., integrante de una organización criminal dedicado a extorsionar a comerciantes del sector empresarial. También cuenta con antecedentes delictivos en Estados Unidos en el año 2017, donde fue detenido por contrabando de armas y municiones. En Guerrero, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús N., líder de una organización dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco. Agradecemos las denuncias ciudadanas realizadas al Gabinete de Seguridad. Entre los detenidos, 7 cuentan con orden de aprehensión ya por delincuencia organizada y por extorsión. Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Se aseguraron armas de fuego, narcóticos y equipos tecnológicos. Como resultado de estas detenciones, aseguramientos y acciones permanentes de inteligencia, investigación y presencia territorial, como ya lo informó Marcela, se ha registrado una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional. Esto representa 39 homicidios menos cada día. Como ya lo dijo Marcela también, este mes de mayo es el mes más bajo de mayo desde 2015. Esta disminución refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Si bien no es una tarea terminada, todos los días el Gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para disminuir la violencia en nuestro país. Muchas gracias. Listo, pues este es el resultado del mes de mayo. Entre septiembre de 2024 y mayo del 2026 hay una reducción del 46% en homicidios dolosos. Eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no hubiera sido posible sin estrategia, o dicho de otra manera, gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados. 46% homicidios menos. Vamos pues con las preguntas. A ver.
En una segunda pregunta, Presidenta, el próximo 27 de junio se vence el plazo se estaría venciendo el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la documentación de esta solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha. Preguntarle si hay alguna novedad en este caso y si se ha comentado algo de la entrega del expediente. No hay plazo, no hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso, lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición. Si me permite hacerle nada más una pregunta al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No. Secretario, preguntarle, a casi 4 meses de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo se ha reagrupado el cártel Jalisco Nueva Generación? Si hay facciones de este cártel como ocurrió en el pasado con el cártel de Sinaloa. Entonces, como lo mencionamos desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento. En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene el gabinete? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo. Finalmente, si nos puede dar un balance de este operativo Kukulcán a 6 días de que inició la Copa del Mundo, secretario. No, al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diría yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración pues también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, sí, está bien. Gracias. Buenos días, presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupo Sin Línea. Presidente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció la compra de 1,000 fusiles para fortalecer a las corporaciones de seguridad en Michoacán. ¿El gobierno federal respalda esta estrategia? Bueno, ellos tienen que solicitar siempre la autorización a la Secretaría de la Defensa. General, no sé si quisiera comentar cómo es que una secretaría estatal solicita a la Defensa la autorización para las armas. Gracias. En México existe una ley federal de armas de fuego y control de explosivos. Y ahí se establece de una manera muy clara que toda la adquisición de armamento de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados debe ser a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un organismo encargado de ello. Se eleva la solicitud, ellos escogen el tipo de armamento, calibre, marca, etcétera. Y cuando se hace el trámite, pagan y el país de origen también tiene sus reglas. Ellos establecen también las fábricas mismas, tiempos de entrega y normalmente son muy tardados. Eso es como se realiza. Por otra parte, la Secretaría de Defensa Nacional, en apoyo de muchas de las Secretarías de Seguridad Pública, pues también se les proporciona armamento en comodato de la propia Secretaría de la Defensa. Pero ese es el trámite. Gracias.
general. Presidenta, ¿el Gabinete de Seguridad le compartió alguna información sobre un ataque armado hacia una marisquería en Playa del Carmen? Dejó una persona muerta y 3 heridas. Fue el domingo. Sí, en efecto fue el día 14 de junio. Hay una persona que pierde la vida, 3 heridos, todos son empleados del lugar, todos son empleados de este restaurante. Ahí estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata, nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con lo que parece como un arma de fuego, ráfaga, hay como 15 o 20 cartuchos percutidos en el piso y estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado, que estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Gracias, secretario. Gracias. Buenos días, muchas gracias, presidente. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarle al secretario de Seguridad sobre la extorsión. Normalmente llegan grupos violentos a querer amenazar de hacer algún daño. Sin embargo, ahora están cambiando la estrategia. Llega un supuesto gestor que representa un despacho de abogados X ahí en el Estado de México y les dice que si se quieren apuntar a un despacho que los va a proteger en dado de que haya alguna acción legal por parte de las autoridades del municipio. Fue en Ecatepec. Si no aporta uno en ese momento una cantidad que le piden, entonces a los 2 o 3 días llegan supuestos inspectores de diferentes instituciones del municipio y le clausuran por X o cualquier situación. Esa es una forma también de extorsión. Eso se podría identificar como extorsión. ¿Han tenido ese tipo de casos y a dónde lo podemos, se puede denunciar? Gracias. Sí, definitivamente es extorsión. Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo. Le precisamos cuántos precisamente en el Estado de México. Es muy importante, como lo mencioné en el primer informe, tuvimos detenciones muy importantes, por ejemplo en Acapulco, de lo que leí ahorita, de 11 detenidos y fueron todo por denuncias ciudadanas. Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas. En el caso que usted menciona, o mejor dicho, en la modalidad que usted menciona, es muy importante, por favor, que denuncien y entregamos resultados. 089. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días, Gabinete. Muy buenos días a todos. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle, Presidenta, del caso de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, que recibió, hasta donde sabemos, un adorno fúnebre y que ella lo denuncia públicamente, pero también denuncia que no ha recibido la seguridad que ella ha solicitado. ¿Cuál es la situación de ella y cuál es la situación en general que tienen ustedes conocimiento? Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos. No sé, general, si quiera comentar el tipo de análisis que se hace cuando se solicita la guardia. El procedimiento que se realiza es que se eleva una solicitud. Esa solicitud va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El análisis de riesgo lo realiza personal de la Guardia Nacional y en base a eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos o realizar patrullajes, reconocimientos en las áreas en donde en este caso una diputada pues se traslade o tenga eventos de tipo oficial y existe ese contacto. Se lleva a cabo ese análisis y se determina. Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata. También se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, todavía no sucede y eso es, pero sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso.
Gracias. Doctora Presidenta, en la exposición de hace un mes quizás, cuando vino el secretario de Relaciones Exteriores y hablaron también del caso del gobernador con licencia Rubén Rocha, hablaban de las circunstancias y de las solicitudes que habían hecho del Gobierno de México y que no había recibido ninguno de las solicitudes de extradición que habían pedido. Y en contraparte hablaban de que había circunstancias semejantes para el caso de México que se analizaba y que en muchos casos no se concedía la extradición dada después de una investigación. Yo le pregunto, Presidenta, el caso de Rocha Moya, ¿puede ser el caso? Es decir, ¿puede ser que una vez que haya una investigación de parte de la Fiscalía puede determinar el Gobierno de México que no hay manera de Le corresponde aceptar? a la Fiscalía. Pero lo que pidió Estados Unidos, eso es muy importante, y además no es Estados Unidos, perdón que lo haya dicho de esa manera. Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, a partir de un juicio que se desarrolla personas de la delincuencia organizada, pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante, porque hay otra cosa que es el juicio de extradición. No, aquí es la detención urgente con fines de extradición. ¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revisa el documento, dice no hay pruebas suficientes, le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la Fiscalía al recibir este documento abre sus propias carpetas de investigación y estamos en ese momento. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? No es la primera vez que ocurre algo así. Pero además, cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es preséntame pruebas. Entonces, es, digamos, es un mecanismo que ocurre, tan ha ocurrido que Estados Unidos ha negado la detención urgente porque supuestamente México no entrega las pruebas suficientes. Entonces, es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes. Perdón que le insista, Presidenta, pero entonces puede ser que ocurra ese escenario, que el gobierno diga no y que entonces sí, totalmente, si no hay pruebas, el gobierno dice no, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente y además está pues la investigación que realiza la Fiscalía. Quisiera preguntarle también, lo que nos presentan hoy es… Miren, un caso, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, que se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y se ha dicho no hay suficientes pruebas por parte del Departamento de Justicia de Relación o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y como ese hay otros 10, 15 casos. Algunos de ellos fueron presentados aquí. Quisiera preguntarle, después del reporte que nos presentan hoy, a propósito de este operativo Enjambre en el Estado de México y en el Estado de Morelos, ¿hay algún operativo semejante en la zona noroeste o en la zona norte del país que también implique investigación a algunos funcionarios locales, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, y que pueda hacer una réplica de estos que se hacen en la zona centro? No es que haya una investigación a los presidentes municipales, aquí lo he dicho varias veces. No es que el Gabinete de Seguridad o la Fiscalía General de la República decida de pronto tener investigación contra presidentes municipales. A una denuncia de un ciudadano o si la propia investigación
de algún caso lleva a una autoridad, sea presidente municipal o sea alguna otra autoridad, entonces se incorpora en las carpetas de investigación. Esa es la manera en que procedemos y además se debe proceder así. Muchísimas gracias. Sí. Vamos de este lado. A ver, vamos a darle proceso para que no diga que no le damos la palabra. Buenos días, presidenta Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión. Es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración, y van encaminados, hablando de las aeronaves específicamente, damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado. Bien, general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos, y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomiende, o sea, piden la opinión, cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió.
Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, Presidenta, sobre, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. ¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados? Ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto, porque no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los Chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya Chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poder dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. Apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También aprovechando preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto, que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel, y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos
delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. Nosotros diario en el Gabinete de Seguridad vemos un tablero que desarrolla el secretariado junto con la Agencia de Transformación Digital. A ver si no, Marcela, a ver si nos ayudas. ¿Lo tienes, Belmo? ¿No lo tienes? A ver, Marce, a ver si nos ayudas. Es muy relevante. ¿Ya? No, pero enseña la entrada y todo, desde la entrada. Este es el seguridad, tablero de seguimiento. Diario lo vemos, tiene acceso los miembros del Gabinete de Seguridad y todos los días se actualiza. ¿Con qué se actualiza? Con la información de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, entras aquí. Entonces nosotros vemos, esto es homicidios, nacional. Entonces, ¿cuántos homicidios hubo ayer? 31. Semana previa promedio. ¿Cuál fue el promedio de homicidios de la semana previa? 40.5. ¿Qué variación tuvo? 6.6%. Semana anterior, 38. Mes previo. La variación del mes previo frente al mes actual, la variación y cuánto fue el dato del mes anterior y el año. Luego baja. Este es el tablero o la gráfica de los homicidios diarios de enero del 24 a abril del 26, a mayo del 26. Entonces, uno puede poner, por ejemplo, el diario, que tiene una variación muy grande, pero puede poner el semanal. Entonces, aquí vemos a nivel nacional cuáles fueron los homicidios a nivel nacional. Aquí vemos pues una reducción muy importante, pero por ejemplo, en una semana donde sube el homicidio, entonces nosotros hacemos el análisis en el gabinete, ¿por qué subió el homicidio? ¿Dónde subió el homicidio? Y luego tenemos el mensual, que es el que ustedes ven aquí cuando lo presentamos. Este es homicidios mensuales, de enero del 24 a mayo del 2026. Y el anual. Bueno, pero por si eso, mapa diario, vete más abajo. Aquí podemos ver en el mapa los homicidios por cada estado de la República. Promedio diario. Ahora vete para arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Nos vamos al estatal. Entonces, en el estatal, diario vemos esto, nosotros, todos los días lo presenta Marcela. ¿Qué estado es el primer lugar? Guanajuato. ¿Cuántos homicidios tuvo? Ayer, 5. En la semana, promedio 5. En el mes, 4.2. El promedio del año, 4.4. Segundo lugar en este mes, Sinaloa. Tercer lugar, Chihuahua. Esto ya estamos hablando de junio, porque este ya es el dato actualizado
a este mes, bájate. Y así todos los estados de la República. Si nosotros ponemos, por ejemplo, Guerrero, viene su gráfica. Entonces, esto se llama obsesión por los datos. Entonces, vamos al semanal. Entonces, aquí podemos ver que hay una tendencia a la baja. Mensual, anual, Guerrero, y así cada uno de los estados. Bueno, por si fuera poco, vamos arriba. Vamos a municipios prioritarios, porque nosotros tenemos 60 municipios prioritarios de alto impacto. Entonces, Culiacán, este mes está en el primer lugar. 3 hubo ayer. La semana pasada llegamos a tener 5 o 6 homicidios en un día. Semana actual, 1.5 estamos ahora, en promedio. En el mes, 2.4. Cuando es verde, obviamente quiere decir que bajó, cuando es rojo es que ha subido. Nos vamos a otros, por ejemplo, León, Acapulco, Chilpancingo de los Bravo, Manzanillo, Centro, este es Tabasco, Chihuahua, Irapuato, Guadalajara. Todos los días vemos esto. Ahora vete para arriba. Por ejemplo, Tijuana, pícale aquí a Tijuana. También trae su gráfica. Y bájate más, o no sé si aquí viene, no. Tenemos en otra parte el mapa de Tijuana. ¿En qué colonias de Tijuana fueron los homicidios? Y luego tenemos, vete hasta arriba. ¿Dónde está? Ahí está homicidios, vete a delitos de alto impacto. No. ¿Dónde se ve, por ejemplo, robo de vehículo? Aquí, delitos de alto impacto. Por ejemplo, robo a casa habitación con violencia. Este no se actualiza necesariamente diario porque las fiscalías no lo actualizan diario. Promedio diario por mes. Y así por municipio, por estado, se mapea en qué colonias de qué municipio hay más homicidios, en qué colonias de qué municipio hay más robo de vehículo. Entonces, muchas veces o vamos al estado o viene el gobernador y a veces el presidente o presidenta municipal o gobernadora. Y entonces le presentamos esto, ellos presentan su informe y le presentamos esto y le decimos, a ver, tienes un problema con el robo de vehículo en tales lugares. Y esto obviamente también la Guardia Nacional lo utiliza para poder hacer su planeación. Esto no existía cuando nosotros llegamos, este es un desarrollo que además se va actualizando de manera permanente. Buenos días, presidenta. Reina, llevas 4 meses que no vienes a la mañanera, hay que hacer fila. No es cierto. Buenos días, presidenta. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Bueno, a ver si la persona que recibe becas ya se autorregula, porque esas becas vienen también de agencias estadounidenses, como en su momento la USAID. Pero bueno, presidenta, preguntarle, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, en este tema de Chihuahua, el caso Chihuahua y la presencia clandestina e ilegal de agentes de la CIA, ¿cómo va la investigación en ese sentido? Y también se han encontrado algunos indicios de que otros gobiernos estatales pues tengan colaboración con estas agencias de forma clandestina para permitir la injerencia extranjera. Lo lleva la Fiscalía. La Fiscalía es quien tiene que dar la información sobre las investigaciones que ha seguido relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Entonces, es la Fiscalía quien tiene que dar esta información.
Presidenta, también en esta presentación que hicieron del Gabinete de Seguridad y particularmente lo que presentaba el secretario García Harfuch sobre estas miles de detenciones que ocurrieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en lo que va de su administración, hay una parte muy relevante, las narrativas mediáticas, sobre todo de guerra sucia y de propaganda negra, así como la parte que corresponde a funcionarios estadounidenses que intentan presionar a México y a otros países de América Latina, pues se señala en esas narrativas falsas que no solo no se combate al crimen organizado en México, sino que incluso habría una colusión, nunca presentan pruebas, pero que habría una colusión con estos cárteles del narcotráfico. Es muy importante en el caso de los objetivos prioritarios detallar de quién se trata y qué impacto tienen estos grupos criminales, porque se ponía aquí el caso del mencho Nemesio Ceguera Cervantes, quien después de que fue detenido pues falleció. Pero también hay otros casos muy relevantes como el de Ovidio Guzmán López, que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador. Preguntarle si en algún momento se va a dar este tipo de detalle de cómo impactó en los propios grupos criminales y de lo que significa estas detenciones de objetivos prioritarios. Sí, ¿quieres comentar? Como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, las detenciones que se han presentado aquí, que han sido realizadas por el Ejército Mexicano, por la Secretaría de Marina, por FGR o la propia Secretaría de Seguridad y muchas en coordinación con los estados, no han sido de un grupo específico, han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual, las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos, es decir, no es de un grupo y a otro no. También de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos, de todas las facciones también. Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay pues, estos resultados, ¿no? Los resultados en materia de seguridad son muy medibles. Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y pues laboratorios por destruir. En el sexenio anterior, cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un cártel, pues principalmente en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador hubo varias detenciones sumamente relevantes en contra de cártel de Sinaloa, de cártel Jalisco, de cártel del Golfo, que también aquí en su momento en la mañanera se presentaron, en Guanajuato también. Entonces, todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes de cártel de Sinaloa, facción Chapitos, fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. Gracias. Gracias. Y Presidenta también… Rosa Isela, cuando fue secretaria de Seguridad, tenía una frase muy buena que decía: abrazos no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y a ver, pon el video y lo paras ahí justo. Porque a lo mejor ahora nosotros damos más información sobre las detenciones que lo que se hacía en el sexenio anterior. Pero en el periodo del presidente López Obrador. Ponle el videíto, el cachito del video, pedacito del video. No, antes, por favor. A ver, déjale ahí. Ponle, porfa. ...39 líderes de la delincuencia organizada. Ay. Esfuerzos que han tenido continuidad. Párale antes. Ahí está. De todos los diferentes. En el caso del líder del cártel de Sinaloa, fue detenido y enviado a Estados Unidos, extraditado un día después. Entonces,
esta narrativa de que ahí había colusión, pero además dicha de quien sí tenía colusión, porque es público y notorio la colusión que había en el periodo de Calderón con García Luna, mucha corrupción. Entonces, en el periodo de López Obrador son 95,000 detenidos y 39 relevantes, quiere decir en niveles superiores, de distintos grupos delictivos. Y nosotros, en estos 20 meses de gobierno, son 56,000 detenidos y 57 relevantes. De todos los grupos, porque nadie puede decir que haya un grupo al que se le favorece. Y si se encuentra que hay una autoridad con algún vínculo, pues se presenta carpeta de investigación, como ha sido casos de algunos servidores públicos que han sido detenidos. Presidente, en días pasados se dio a conocer que el juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México concedió un amparo al hermano del Mencho, conocido como Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes. Este amparo pues obliga a la autoridad judicial a reponer el proceso de vinculación. Justo sobre este tema, preguntarle cómo va el asunto del Gabinete de Seguridad en casos que ya están judicializados, si hay denuncias contra jueces o magistrados que siguen reincidiendo en esta práctica que venía del régimen anterior del Poder Judicial que encabezaba Norma Piña, donde se le abría la puerta a los delincuentes y se generaba pues muchísima impunidad. Preguntar si han estado pues denunciando a estos juzgadores. La secretaria de Gobernación y ahora Luisa María como consejera jurídica, en el caso de algún juez que haya otorgado una suspensión, un amparo, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que investigue el caso. ¿Se puede conocer cuántos casos se han? Sí, por supuesto, lo traemos aquí a la mañanera. Y Presidenta, por último, el SAT dio a conocer ayer que se suspendieron los sellos para 7,300 contribuyentes que presuntamente estaban vinculados a factureras. Preguntarle cómo va esta parte del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas, sobre todo porque sabemos que estas EFOS contribuyen no solo al tema de evasión fiscal, sino también al lavado de dinero. Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco. Y vamos a pedirle a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle. Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal y permanentemente quitando sellos y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos. Gracias, presidente. Gracias. Vamos por aquí. A ver, el compañero que no había venido. ¿Perdón? ¿Perdón?